Empezamos a grabar desde ahora. La clase del día de hoy entonces va a reflejar y sobre todo va a enfocarse en el Estado, ¿sí? Estado, concepto y elementos. Entonces, partamos de lo siguiente. Partamos de la idea de la noción de Estado. Acuérdense nuevamente de que el Estado viene a constituirse como la primera forma política de organización social, ¿sí? Primera forma política para organizar ya nuestra sociedad. Entonces, primera forma política para organizar la sociedad. Esto es clave, ¿no? Para organizar la sociedad. Sobre el concepto del Estado, se va a desplegar diferentes dinámicas para que nuestra sociedad pueda generar estructuras. A partir del Estado, nosotros podremos identificar cómo nuestra sociedad tiene que ser organizada. Entonces tenemos un modelo capitalista basado en una organización social liberal pura, o puede ser un modelo socialista en donde el Estado asume gran parte del poder público, del control público, y sobre todo redirecciona la noción de propiedad hacia una propiedad común. Pero vean ustedes, es el Estado quien incentiva, quien motiva la organización de la sociedad. Una sociedad que dice, linda la propiedad privada, que la propiedad privada es lo máximo, voy a incrementar mi propiedad privada por otro modelo de organización en el que se privilegia una propiedad común. Vean ustedes entonces, pero es el Estado el dinamizador de ese tipo de organización. Sí que llegábamos a la conclusión de que está constantemente este concepto de Estado sujeto a una transformación. Está sujeto a una transformación y obviamente la transformación sugiere adaptación. La adaptación. Desde luego que esa transformación, esa adaptación obedece mucho a los cambios de la sociedad, a esos avances y desarrollos tecnológicos, a esas nuevas exigencias de la sociedad que exigen, un Estado cada vez más innovador, cada vez inclusive más apegado a las causas ambientales. Si ustedes hacen un análisis, lean en la Unión Europea hay este pacto verde, este nuevo pacto verde que los estados de la Comunidad Europea están llamados a implementar en sus ordenamientos jurídicos para proteger al medio ambiente, pues, ¿no? El New Deal Green. Pero, en todo caso, si es que ustedes se dan cuenta, este momento del COVID va a generar alteraciones del Estado adaptándose a una nueva forma, una nueva metodología de la virtualidad, del trabajo virtual. Eso va a exigir que el Estado tenga que adaptarse, tenga que transformarse y obviamente parte de esa transformación es a raíz y a partir del cambio de su ordenamiento jurídico. El día de ayer estaba leyendo una noticia de que en Alemania ya van a implementar una ley específica ya de trabajo remoto, con todas sus implicaciones y connotaciones, para impedir inclusive los desequilibrios en el campo social, en el que hombre y mujer compartan, ¿sí?, los trabajos virtuales desde casa.
con cuidado de niños. Entonces, eso es algo de avanzada, ¿no? Porque ya se ve el impacto social que existe por la virtualidad en el tema de los niños. Entonces, el Estado tiene que adaptarse, tiene que transformarse. En efecto, en efecto, el Renacimiento fijaba, ¿sí? El Renacimiento fija ese punto de partida, ¿no? Punto de partida del concepto. Y desde luego, ahí es cuando encontrábamos la idea de el origen. Este es el origen. Pero el origen nos decía de que es importante el estado absoluto. El estado absoluto, que en un principio pudo haber sido adecuado para poder consolidar, para poder eh, concentrar ese poder que estaba diseminado en una o en una amalgama de diferentes tipos de ejercicio de poder que lo único que hacía era mantener una sociedad europea totalmente desordenada, ¿no? Entonces la cuestión es de que con el Estado absoluto se generó orden, fruto del vacío del poder del Imperio Romano, ¿no? Pero ya vimos de que eso fue llevado a los extremos con la monarquía absoluta del Estado absoluto francés, y eso incentivó al cambio de Estado, de modelo de Estado. Bajo este contexto, nosotros sí que debemos tomar en cuenta ya de que el concepto de Estado debe reunir una serie de requisitos, una serie de elementos estructurales, sin los cuales no podemos hablar de Estado. Y de pronto, en este nuevo tipo de Estado en el que nosotros nos encontramos ya viviendo, desarrollándonos, tiene que incorporar esos elementos estructurales que a lo largo de la historia se han ido sumando como esenciales, como necesarios. Y para eso nosotros vamos a tomar el criterio de Aurelio García. Aurelio García. Y Aurelio García sienta ya un concepto que incluye todos estos elementos estructurales, ¿sí? Porque Aurelio García nos va a decir de que el Estado, pongámosle con otro color, el Estado es una sociedad, pero es una sociedad organizada política y jurídicamente, ¿sí? Sociedad organizada política y jurídicamente. Pues estamos ya hablando aquí ya de un pueblo, ¿no? Esa sociedad va a tener que vivir dentro, ¿sí? Dentro de los límites de un territorio. De un territorio. ¿Sí? Tenemos entonces pueblo, tenemos territorio, y obviamente como está esa sociedad jurídica y políticamente organizada viviendo dentro de los límites de un territorio, va a estar sometida bajo el imperio de una autoridad suprema e independiente. Entonces, bajo la autoridad suprema e independiente. ¿Qué nos deja, qué arroja este
este criterio de Aurelio García. Este criterio de Aurelio García nos va a decir de que el Estado, para que se proyecte efectivamente, para que el Estado como concepto, ¿sí? Como concepto, ya como un sistema organizado, se mantenga y sobre todo pueda ser reconocido por por el resto de, de organizaciones políticas y jurídicas organizadas, etcétera, inclusive por los organismos internacionales, es necesario reunir el elemento pueblo, que es la sociedad organizada política y jurídicamente. Es necesario que reúna territorio, ¿sí? Porque el pueblo va a desarrollarse en ese margen, en esa frontera, hasta la frontera. El derecho como tal que desarrolle la sociedad para estar jurídicamente organizada tiene una cobertura exclusiva hasta la frontera. Más allá de eso, no. Pues ahora yo sí sé de que si es que en Uruguay es legal la marihuana, esa legalidad en su consumo se extiende hasta dónde, pues hasta su frontera. Entonces ya sé muy bien de que si estoy aquí en Ecuador y me voy a la calle larga y estoy eh, con cierto tipo de sustancias marihuana, sé muy bien que en estado ecuatoriano no hay cómo hacer eso, pues, a pesar que yo sea uruguayo. Sé muy bien que eso no es posible porque esa cobertura jurídica se extiende hasta dónde? Hasta la frontera de ese territorio. Pueblo, territorio, pero es necesario también la soberanía, porque los estados deben y tienen que tomar sus decisiones, ¿sí? Deben y tienen que tomar sus decisiones sin que exista la coacción de un tercer estado, sin que exista la presión de un tercer estado. Entonces la soberanía es fundamental porque le permite, obviamente, tomar sus decisiones en el campo internacional de una manera libre. Y finalmente el poder político. Entonces todo Estado tiene un poder político independiente, un poder político que en este caso reúne ese mandato popular, concentra ese mandato popular, porque con el poder político o en el poder político yo puedo ver concentrado la línea ideológica de un partido político que llegó al poder para administrar la cosa pública en beneficio de todos. Y el poder político obviamente es autoridad suprema también. Es una autoridad que se impone sobre el resto de criterios porque obviamente está representando a la mayoría. Con estos 4 elementos articuladores fundamentales, el Estado puede desplegar todo su potencial, ¿sí? El Estado, entonces, reúne estos 4 elementos configuradores fundamentales propiamente dichos. Ahora bien, ahora en lo que nos vamos a centrar va a ser precisamente en este primero, en el pueblo. ¿Alguna pregunta hasta guardar el cuadro? ¿Está claro? Una pregunta, doctor. Sí, ¿Tenemos que distinguir entre pueblo y población o no? sí, ya vamos a ir justo a eso. Ya, muchas gracias. Justo ya vamos hacia ahí mismo. Solo guardo el cuadrito. A ver.
Seguimos en pantalla en blanco. Jóvenes, ¿estamos con pantalla en blanco? Doctor. Perfecto. Sí, doctor. Muy bien. Entonces nos vamos al primer elemento articulador, el pueblo. ¿Sí? Vamos entonces. El pueblo. Cuando hablamos de pueblo, en efecto, ¿sí? Vamos a darnos cuenta de que es uno de los elementos constitutivos del Estado. Es un elemento, entonces, constitutivo del Estado. Por obvias circunstancias, el pueblo refleja el elemento humano. Es esa composición heterogénea de la que dispone el Estado y que va a ser fruto de una convivencia social y que además va a ser el fruto de un largo proceso de una adaptación histórica y hasta geográfica, ¿no? Entonces, elemento constitutivo del Estado como un elemento humano y por sobre todas las cosas, acuérdense, refleja la adaptación geográfica, pero por el otro lado, también histórica. Pueblo ecuatoriano es un reflejo de eso, ¿no? En efecto, el pueblo va a estar plagado de una estructura de culturas, de costumbres, de lenguajes, y que todo eso va a generar un marco de sistema de cohesión social y sobre todo va a adquirir una especie de sentimiento propio que le va directamente a relacionar con el Estado. Sin embargo, pueblo, en cuanto tal, si nos guiamos por el criterio de Dorado Montero, nos va a decir de que el concepto de Estado, el concepto de pueblo como tal, es muy difícil llegar a establecer toda su noción, porque es indeterminado y vago por su amplitud. Entonces el concepto es indeterminado y vago, ¿no? Pero obviamente esa indeterminación es precisamente por lo que yo les estoy indicando, ¿no? Porque el pueblo está compuesto de diversos factores que le hace dinámico, por los factores geográficos, por los factores históricos, por las costumbres, por la cultura, por el lenguaje. Llegar a definir el pueblo es difícil, es difícil. Lo lógico es caracterizarlo. Es mejor caracterizarlo. Entonces vamos a caracterizarlo como tal, pues. Y nos vamos a dar cuenta de que el pueblo reúne una serie de ejes para que podamos saber cuándo estamos ante su presencia. Porque decimos que es un grupo humano. Totalmente. Con esos elementos de adaptación geográfica, ¿sí? Históricos, etc. Pero tome en cuenta que tienen ideas comunes. Tiene adaptación geográfica e histórica. Tiene una adaptación entonces geográfica, pero también histórica. Y además tienen derechos e ideales políticos.
tienen derechos específicos con ideales políticos. Entonces, tomen en cuenta, ¿sí? Tomen en cuenta de que en este sentido, esa formación natural, esa formación cultural va a desplegar una conciencia social. Entonces, ahí sí, nosotros nos vamos a dar cuenta de por qué los pueblos son diferentes. ¿Por qué los pueblos presentan ideas diferentes en cuanto a ideales políticos, en el sistema de derechos? Porque esa conciencia social tiene que ser consolidada, tiene que ser construida desde una formación natural y cultural. Entonces, nos vamos a la conciencia social, pues no. La conciencia social, que como digo, está influida necesariamente por la formación natural y cultural. Vamos a poner y cultural de cada estado. Cada estado tiene su cultura, su formación hasta intelectual que le permite trascender. Y aquí sí viene el tema de que no debemos confundir, ¿no? Se los pongo con otro color. No confundir. No confundir con qué. Pueblo de población. Porque el pueblo sí que va a ser eminentemente un concepto político. Porque obviamente está en constante evolución y se nutre de esta conciencia social y de esta formación, ¿sí? Entonces, tomar en cuenta de que está cambiando, está mutando. Lo lógico es caracterizarlo en estos ejes que señalamos y que se pueden destacar. Pero no confundir cuando hablamos con o sobre población. Porque población reúne otro tipo de connotaciones. Hablamos de población en otros escenarios. Un escenario étnico, geográfico, y que carece de conciencia política. Entonces, aquí es un concepto étnico, geográfico. Étnico y técnico, ¿sí? Porque básicamente le sirve mucho este tipo de conceptos hasta a la estadística, ¿sí? Para el levantamiento de procesos estadísticos, para conocer la composición de cierto tipo de características de esa población. ¿Qué está pasando ahí? No hay una conciencia política, no conciencia política, porque no hay esa conciencia social en la población. Eso se mantiene en el pueblo, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, la población es una comunidad social, sí, pero vista únicamente desde el ángulo étnico, ¿sí? Es una comunidad, ojo, social, desde luego. Comunidad, entonces, comunidad social,
pero vista desde el campo étnico. Entonces, bajo ese contexto, tomar en cuenta, el pueblo es un todo, ¿sí? El pueblo es un todo y no una mera suma de elementos. El pueblo entrelaza a todos los sujetos que conviven en ese grupo humano. Entrelaza los elementos históricos, espirituales. Entonces, bajo ese contexto, no podemos nosotros decir que el pueblo es igual a la población. Tomen en cuenta que la población, además, va a hacer referencia a un elemento demográfico. A un elemento puramente demográfico. Y como les digo, nos sirve mucho para el campo de la estadística. Porque aquí solamente estamos hablando de suma de unidades humanas, pues, ¿no? Que básicamente nos va a servir para conocer cierto tipo, ¿sí? Cierto tipo de pensamientos para canalizar y sobre todo para que el Estado pueda tomar cierto tipo de decisiones o hasta para el conocimiento de ciertos actores políticos, la población, ¿sí? Entonces, yo digo, muy bien, voy a hacer la consulta popular al Cantón Cuenca sobre el tema del agua. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Voy a hacer una consulta a la población estadísticamente primero para ver qué está pasando. Muy bien, haremos eso, una composición demográfica. Pero el pueblo es más allá, pues, de eso, ¿no? Entonces hacemos una consulta popular nacional para que decida y defina si es que a los funcionarios públicos corruptos se les tiene que sancionar impidiendo de que accedan a los cargos públicos. Entonces, muy bien, eso es otra cosa, ¿no? Ahí hay otra cosa de por medio. Porque ahí hay una conciencia social moviéndose. Esa conciencia social le permite al pueblo inclusive escoger ya directamente a sus representantes, porque está basado principalmente en ideales políticos. Entonces ahí nos vamos a Estados Unidos y el 3 de noviembre, si mal no estoy, son las elecciones a presidente de Estados Unidos. Correcto. En ese preciso momento, el pueblo norteamericano, el pueblo, no la población, el pueblo norteamericano expresará un ideal político. Y ahí se inclinará la balanza sobre los demócratas o los republicanos. No estamos hablando de población, ¿no? Porque aquí eso no cuenta. ¿Alguna pregunta? Ahora sí, volvemos con las cámaras, jóvenes. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el cuadrito? ¿Está claro? Creo que está claro, ¿no? ¿O hay alguna pregunta de por medio? Perfecto. ¿Sí están entendiendo los cuadritos, no? ¿O suprimimos los cuadritos? No, doctor, está claro. Perfecto. Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, bueno, a veces hago con mala letra, entonces tienen que ahí ir descubriendo el jeroglífico. Pero bueno, ya verán cómo a lo largo de la carrera su tipo de letra se va a ir destruyendo. Así es que si tienen letra redondita, tomarán foto para que hagan el antes y el después ya cuando vean la letra hecho leña. No compres el cuaderno de caligrafía. Pero bueno.